pueblo y poder. El hombre es un animal social. El examen diacrónico de la evolución del Homo sapiens nos muestra la existencia de bandas, linajes, clanes, tribus, castas, ciudades, estamentos, reinos, territorios feudales, imperios, iglesias, repúblicas, ligas o federaciones, clases, naciones, estados, agrupaciones o comunidades sociales con otra denominación y estructura. En definitiva, pueblos. Unidades sociales básicas, agentes efectivos de organización social y cultura. Se trata indefectiblemente de conjuntos humanos organizados, nómadas o sedentarios, adscritos a un territorio que consideran de uso exclusivo y que satisfacen duradera y efectivamente sus deseos o necesidades mediante el empleo de recursos y energías que controlan directa o indirectamente. Denominamos poder a la actividad sostenida de un determinado pueblo en la consecución de sus objetivos. El poder es necesariamente indivisible y el grupo lo despliega siempre como totalidad en la realización efectiva de su voluntad. Un poder que no se ejerce es un absurdo, nada. Dada la especificidad de su equipamiento biológico, en el ininterrumpido comercio entre el organismo humano y el medio en que la vida misma consiste, se produce inevitablemente un hueco, una holgura o un margen de indeterminación relativa que exige ser rellenado y limitado mediante el correspondiente proceso de escoger entre las posibilidades que se le brindan para llegar a ser el que es. Ahí reside la fuente y la condición de su poder, de su derecho y de su libertad. Cualquier negación efectiva, parcial o total, del necesario ejercicio de autodeterminación mediante el que un singularizado grupo social reproduce e indica su existencia, supone un ataque directo a su poder, a su derecho, a su libertad, y constituye la raíz de todos los conflictos sociales que han jalonado la historia de la humanidad. Un pueblo afirma su existencia mediante el ejercicio efectivo del poder sobre un territorio determinado. El poder no es una característica o propiedad que junto a otras define a un pueblo, sino su constitutivo esencial. En él, en ella, surgen, viven, desaparecen. Si existiera un fin absoluto, natural, para cualquier totalidad social, el grado de acercamiento o alejamiento del mismo nos mostraría el grado de poder que ejerce. Pero puesto que la bondad absoluta permanece irremisiblemente incógnita y cada grupo social es soberano a la hora de decidir sus objetivos en el seno de las limitadas posibilidades que se le ofrecen, el poder no es mensurable desde la óptica de las causas finales. Solo podemos afirmar que si la resistencia o los obstáculos a los que se enfrenta fueran superiores a su potencia, el grupo dejaría de existir.
su no desaparición es prueba fehaciente de que, por el momento, continúa siendo un pueblo. Poder tecnológico y poder social. El poder se ejerce para algo y necesariamente sobre algo. Por tanto, en el ejercicio del poder es preciso distinguir el órgano, la función, los medios con los que se ejerce y el objeto sobre el que recae. El poder ejercido sobre la naturaleza se denomina poder tecnológico y se materializa en el cúmulo de medios de todo género que utiliza el grupo en su ineludible actividad productiva. Al poder que el grupo ejerce sobre sí mismo o sobre los demás le denominaremos poder social. Cada una de estas dimensiones del poder no pueden concebirse aisladas, como variables realmente independientes, sino que deben concebirse absolutamente coimplicadas en el seno del único poder real que se realiza y se manifiesta en la concreta actividad de un grupo humano singular, que sólo por motivos analíticos debemos descomponer. Entre las dimensiones del poder global que el grupo ejerce siempre y necesariamente sobre sí mismo y sobre los diversos miembros que lo componen para mantenerse en el ser, se inscribe el poder que denominamos político. Un conjunto social está constituido por subconjuntos con fines e intereses particulares. Pero el conjunto que denominamos pueblo es algo más que la mera agregación o yuxtaposición de individuos, sin más lazos en común que un voluntario o racional acuerdo y la voluntad general más que la suma aritmética de voluntades parciales. El poder político, por difícil que resulte a veces delimitarlo y deslindarlo del poder total, está siempre presente allí donde hay un grupo social con efectiva voluntad de perdurar, es decir, un pueblo. El hombre es un animal político. La violencia siempre forma parte del poder global que ejerce determinado conjunto social, pero sus formas de utilización dependen de los objetivos. El objetivo de las sociedades salvajes es perseverar en su ser indiviso, y la violencia sirve también para alcanzarlo y mantenerse en él. El umbral del salvajismo se traspasó una vez y quizás sin posible retorno. Es la frontera definitiva que separa a los pueblos sin Estado de los pueblos con Estado, al salvajismo de la civilización, a la sociedad indivisa de la extendida. Evidentemente, nosotros estamos a este lado de la raya, pero conviene dejar constancia de que existió también el otro lado de la misma. Es decir, completa actividad social sin Estado, o mejor aún, contra el Estado.
Poder social en sociedades divididas. Hemos definido el poder antes de que éste adquiera el carácter negativo que parece tener siempre en la opinión de quienes viven bajo su yugo en sociedades extendidas, a no ser que se manifieste como resistencia u oposición. Esa valoración negativa proviene en primer lugar de la dureza de las tareas que, según se dice, conlleva. En segundo lugar, se le achaca también ser fuente inagotable de corrupción. El poder corrompe siempre y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es la paradoja inherente al poder a lo largo y ancho de la civilización occidental, deseado y descalificado al mismo tiempo. Lo que las sociedades prehistóricas conseguían mediante la práctica de una completa independencia individual y social, ahora solo puede lograrse a través de la dominación y la sumisión de los hombres y los pueblos. Esta coactiva o violenta interferencia de una voluntad ajena en la voluntad o el comportamiento propios es lo que distingue a las sociedades extendidas de las sociedades primitivas y constituye el mal radical que corroe a cualquier sociedad de las que convencionalmente denominamos históricas. Algunas sociedades primitivas son, además de opulentas, indivisas, igualitarias y libres. Un conjunto de creencias, mitos, rituales y costumbres perfectamente integrados en la estructura de ese género de sociedad obturan de propósito la aparición del deseo de poder privado o fraccionario. La sociedad ejerce, pues, el poder y lo ejerce sobre sí misma a fin de evitar la división interna, o lo que es lo mismo, la aparición de un poder separado y por encima de la propia sociedad. En las sociedades que llamamos civilizadas, la relación de poder se establece asimétricamente entre unos individuos y otros, entre unos grupos sociales y otros. Algunos están mejor posicionados que otros para alcanzar los objetivos que se proponen a costa de que los demás no puedan realizar plenamente los suyos. Determinados grupos interfieren y obstaculizan de ese modo el libre ejercicio del poder o la actividad de otros grupos. Los salvajes no vivían como pensaban sus conquistadores, al margen de la ley, sin Dios, sin rey, sin ley. Es en la sociedad civilizada donde el deseo de poder sobre los demás se ha convertido en motor del comportamiento humano y donde el uso o la amenaza de violencia se erige en inductor, vigilante y, en su caso, juez y verdugo de dicho comportamiento. Los que, pretendiéndose dirigentes políticos o intelectuales de los pueblos, preconizan apacibles vías alternativas basadas en el diálogo y la persuasión, no son sino embaucadores al servicio de los poderes dominantes. Para los pueblos sometidos, incurrir y empecinarse en ese error supone bloquear definitivamente cualquier posibilidad de supervivencia y libertad.
Formas de poder social. El poder social expresa una relación subjetiva. Hay un sujeto agente y un sujeto paciente del poder. En las sociedades primitivas, el sujeto agente y paciente coinciden plenamente. Por el contrario, en las sociedades con Estado, la relación entre el sujeto y objeto del poder es asimétrica. Dada la escasez de recursos materiales y productivos de que dispone la humanidad para satisfacer sus ineludibles necesidades natural o artificialmente generadas, algunos sectores que poseen la propiedad o el control de parte importante de los mismos pueden obligar a otros, en peor situación, a aceptar condiciones de producción y distribución no muy halagüeñas, pero que no tienen más remedio que soportar para sobrevivir. A esta forma de poder social, basado en el control favorable o ventajoso de recursos productivos, se le denomina poder económico. A veces, algunos grupos gozan de una superioridad relativa en lo que concierne al control de la producción y difusión de formas de pensamiento y pueden engañar y conducir a otros, menos favorecidos, por sendas que convienen a los primeros. Estamos ante lo que suele denominarse poder ideológico. La importancia de esta forma de poder no debe ser en modo alguno minusvalorada. Resulta bastante fácil engañar a un pueblo, mucho más fácil que corromperlo, sobre todo cuando el enemigo cuenta con colaboradores que proceden del mismo pueblo. Si al final de este proceso de engaño y manipulación, aquellos deseos definidores de la singularidad del grupo mudaran y se integraran de una u otra forma en la ideología del grupo dominante, el grupo dejaría de existir. No creemos en la realidad de pueblos aletargados o dormidos, en reserva. Simplemente han muerto como tales pueblos. Otras veces se trata del control de medios con capacidad para dañar la integridad física de los demás, es decir, de una superioridad relativa en medios de coerción física, en armas de todo género, con las que encauzar en la dirección deseada la actividad del sujeto paciente. A esta forma de poder, basado en la posesión de mayores recursos con capacidad lesiva o mortífera, se le designa a las sociedades extendidas con el nombre de poder político. El miedo al dolor y, en último extremo, a la muerte, sostienen la posibilidad de esta forma de poder. Correlación entre las diversas formas de poder social. Cuando un pueblo actúa, está ejerciendo todo el poder que lo constituye. Se trata de poder social como totalidad indisoluble. A veces se busca dar la impresión de que las diversas modalidades del poder son realidades distintas y separadas entre sí. Así, el poder económico e ideológico
constituirían actividades humanas naturales que no guardarían más que una relación externa, accidental, con el poder político, artificial o racionalmente creado. Pero en realidad se trata de un espejismo. Una sociedad es una totalidad indivisa, en la que sus diversas partes actúan siempre en ajustada o desajustada complementariedad, recíprocamente embebidas entre sí, influyéndose mutuamente. Y esta descripción vale tanto para las sociedades prehistóricas como para las históricas. Es verdad que cada uno de los poderes que constituyen la sociedad, el poder social, mantiene su especificidad funcional y a veces también institucional dentro del todo. Sin embargo, el poder político atraviesa de punta a cabo todas las actividades e instituciones que conforman la sociedad. Y lo mismo ocurre con el poder económico e ideológico. En las sociedades prehistóricas o salvajes es también el poder político de la sociedad, definido en este caso por la ausencia de política, tal como ésta se concibe en las sociedades con Estado, el que condiciona y garantiza la igualdad y libertad que reflejan sus costumbres, leyes e instituciones. No puede ser de otra manera, porque quienes existen y actúan son pueblos, singularidades sociales y políticas que constituyen totalidades realmente indivisibles, adscritas a un territorio definido en el que ejercen derechos de los que excluyen de inmediato a los demás. Pero el constante proceso de abstracción, diferenciación e institucionalización autónoma de la concreta y unitaria realidad del poder obedece también a una imperiosa necesidad de ocultarlo. En el caso del poder económico y sobre todo del poder ideológico, se ha avanzado mucho en esa dirección. Se quiere dar a entender que las relaciones humanas en ambos terrenos se producen y desarrollan libremente, sin intervención de ningún otro poder diferente del que cada individuo posee por naturaleza o méritos propios. El poder político, en la medida en que se asienta y materializa en instituciones y grupos armados hasta los dientes, encuentra más dificultades en su idéntico afán por solaparse y alcanzar la misma respetabilidad. El Estado es la institución que intenta desempeñar en el terreno político el papel equivalente al que desempeñan el mercado y la verdad en los otros ámbitos. Pero, dadas las dificultades señaladas, derivadas de la naturaleza misma de esta institución, tiene que ocultarse tras la máscara de la nación. Poder político en sociedades divididas. La experiencia enseña que es posible algún equilibrio de poder cimentado en instituciones entre las dos diferentes y separadas voluntades en las que se ha dividido la comunidad tras la aparición del Estado: la voluntad de los gobernados y la voluntad del gobierno. El poder político de cada fracción
no es sino la actividad que desarrolla en la consecución de sus objetivos, mediante la práctica o la amenaza de la violencia física. La quiebra de la unidad social en los inicios mismos de la historia y la correlativa liberación del deseo de poder privado que comporta hace ya imposible cualquier género de comunidad real, basada en la amistad, la palabra y el libre acatamiento de la autoridad. Un amplio recuento de los conflictos políticos que han tenido lugar a lo largo de la historia confirma empíricamente la tesis de que al final la actividad política conlleva siempre el uso o la amenaza de la violencia. El miedo al dolor, a la agresión física, en definitiva a la muerte, es una de las emociones más primitivas que el hombre comparte con el animal. Es una emoción tan inevitable, tan universal, tan instintiva, que el ser humano lesionado, torturado o amenazado físicamente, se comporta casi como un objeto. Pero que el uso o la amenaza de violencia en provecho propio sea el instrumento ineludible de la política no significa en absoluto que deban confundirse o identificarse. De lo contrario, no se vería con facilidad qué es lo que distingue la actividad política de la que despliega un salteador de caminos, que se vale de sus armas para exigirnos la bolsa a cambio de la vida. Las diferencias saltan a la vista. El bandido ejerce su violento influjo durante un breve periodo de tiempo y sobre una población relativamente escasa, en comparación con aquella sobre la que se extiende el brazo armado del político. Además, las acciones del bandido se centran exclusivamente en la obtención de recursos de índole económica, sin que le importen mucho el estado de nuestra salud, el nivel y la calidad de nuestra cultura, o la lengua en la que nos expresamos. Para que una acción violenta siga produciendo sus efectos tras haber finalizado como tal, es preciso elaborar e instituir las convenciones o mecanismos pertinentes que la fijen y le confieran la duración y finalidad que por sí misma no posee. Es decir, el evento tiene que transformarse en situación. Para que la violencia, sin perder nada de su eficacia e intensidad, se haga a la vez más imperceptible. El poder político crea y mantiene las condiciones indispensables para el ejercicio de las otras formas de poder. Insistir que esta tripartición del poder social tiene una finalidad puramente analítica o conceptual, ya que el poder social constituye una totalidad en ejercicio. Legitimidad del poder político. El ejercicio del poder consiste en la utilización o aprovechamiento de los recursos de una sociedad. Y el recurso más importante es la propia actividad de los hombres que la componen. Por tanto, su comportamiento no puede estar en manos del azar o de la variable respuesta pulsional
del individuo, a merced de las circunstancias. Es preciso regularlo, encauzarlo y dirigirlo hacia los objetivos establecidos. Poder es sinónimo de ley. Puesto que no hay sociedad sin poder, tampoco hay sociedad sin pautas de conducta. Tanto en la sociedad salvaje como en la civilizada, han vivido siempre, como no podía ser de otra forma, bajo el imperio de una u otra clase de normas. En las sociedades salvajes o primitivas, anteriores a la escisión, la ley coincide con la voluntad enunciada y mantenida luego cuidadosamente por la tradición vivida, recordada o sentida al modo religioso por toda la comunidad. En las sociedades extendidas con Estado, estas leyes adquieren la forma de órdenes que proceden de quien posee la potestad suprema y que deben ser obedecidas por los súbditos. Las razones para esta constante necesidad de legitimación son obvias y variadas. Por una parte, la obediencia voluntaria permite al beneficiario de la misma obtener provecho superior del comportamiento de las personas que el que obtendría si el mismo comportamiento lo hubiera arrancado a la fuerza. Por otra, las dificultades que encontraría el poder para perdurar mediante la exclusiva, manifiesta y continua utilización de su superioridad física son prácticamente insalvables. Parece como si el éxito del poder fuera directamente proporcional a su capacidad de distanciamiento u ocultamiento. Libertad es poder, y el poder de cada ser humano es directamente proporcional al poder del pueblo al que pertenece. Y el máximo poder del que un pueblo, una unidad social, puede disponer es el equivalente de su efectivo y permanente ejercicio de autodeterminación. La autodeterminación efectiva de un pueblo es origen y condición necesaria de todo régimen democrático. La transgresión de ese derecho, la evidencia palpable de que el virus totalitario ha empezado a corroer al pueblo que lo transgrede. El totalitarismo sigue vivo, goza además, por desgracia, de buena salud, y su capacidad de adaptación a los tiempos es considerable. Hace tiempo que descubrió que su futuro está ligado al de su apariencia democrática y ha recorrido mucho trecho en esa dirección. Poder político y Estado. El poder es el elemento definitorio y constitutivo de la sociedad. No puede existir sociedad sin poder político, y esto es lo que muestra la observación atenta de las sociedades primitivas. Sin embargo, muchas de ellas no solo han carecido de Estado, sino que estaban organizadas a propósito para impedir su aparición. Pero en algún momento de su remansado transcurrir, la sociedad se extiende.
se vuelve incapaz de mantener la igualdad y libertad que le caracterizaban, y una fracción de la misma se considera privilegiada y legítima detentadora del poder, utilizándolo en su exclusivo provecho. Tenemos ya entre nosotros al Estado, porque el Estado no es otra cosa que el ejercicio mismo de ese poder, sustentado en el uso o la amenaza de violencia física. Toma cuerpo en órganos y aparatos más o menos coordinados, visibles y diferenciados, que expresan, mantienen y ahondan coactivamente, en la medida que se les permite, la división social que se ha generado en un determinado territorio. Existe una jerarquía de lo peor. Y la cima alcanzada, hasta el momento, en esa dirección, se conoce con el nombre de totalitarismo moderno. Y por desgracia, es la forma política de los estados que nos oprimen. En las sociedades civilizadas no quedan pueblos sin Estado. Encierra, pues, gran verdad la afirmación tan repetida de que no hay peor Estado que carecer de Estado. Nacido, pertrechado y sostenido por y para la guerra, cuanto mayor sea la concentración de poder en manos del gobierno, mayor será su efectividad, de la misma manera que se debilitará cuando se disperse. De ahí la perentoria necesidad para un pueblo de dotarse del gobierno más adecuado en función de sus propias características y de la coyuntura. De ahí también la facilidad con la que los gobiernos acaban imponiéndose sobre los pueblos e inclinándose hacia el despotismo, es decir, hacia un permanente estado de excepción. El Estado es el órgano del poder político, y el poder político se basa en el ejercicio o la amenaza de la violencia física. Dicho de otra manera, los conflictos políticos son siempre conflictos entre estados, más o menos formalizados o institucionalizados. Palestina, Kurdistán, Chechenia, Escocia, Cataluña, Córcega, Navarra, etcétera, etcétera. Son estados porque disponen de un poder político que les permite todavía permanecer en el ámbito político y seguir aspirando a la plenitud de soberanía y a su posterior reconocimiento como elementos del sistema internacional. Por tanto, es absolutamente necesario aunar, coordinar y dirigir con acierto el conjunto del poder que nos constituye en la búsqueda y consecución de objetivos propios. Y el Estado sigue siendo la institución idónea e insustituible para ese menester. Para sobrevivir, es del todo preciso conservarlo, restaurarlo y adecuarlo a nuestras necesidades actuales. Institucionalización del poder político. Si algo caracterizaba las relaciones políticas de aquellos pueblos que los romanos denominaron bárbaros, era su carácter personal, derivado seguramente
de su primitiva constitución igualitaria. Su supervivencia les exigía alguna organización militar y sus jefes militares iban convirtiéndose paulatinamente en cabezas de simples y rudimentarios estados, con el cauteloso y siempre acechante beneplácito de sus respectivos pueblos. Lo que inmediatamente percibía el miembro de una sociedad escindida, anterior a los comienzos de modernización del Estado, era la desigualdad social como totalidad. Es decir, el poder político está inserto, solapado y embebido en otras formas generales de poder y asimetría social. Su práctica es el privilegio de gente socialmente privilegiada. Tan pronto como las personas fallecían o las familias perdían su lustre, la obligación de obedecer y el derecho a gobernar desaparecían y cambiaban de manos. Pero, a medida que el poder político va diferenciándose teórica y prácticamente de otras formas de poder, va también despersonalizándose paulatinamente y tomando cuerpo en instituciones que garantizan duración y estabilidad al margen de las contingentes o azarosas cualidades de las personas o clanes que integran las mismas. El alzamiento de los monarcas navarros simboliza también su incorporación al elevado lugar del poder, donde tiene que estar necesariamente quien quiera que desee ejercerlo, porque es del lugar o de la función de donde proviene realmente la potestad. Tras este proceso, mediante el que se busca hacer del Estado algo inhumano, se esconde el intento de velar la relación política tal y como es, y se manifiesta desde la división de la sociedad. Se pretende hacernos creer que cuando obedecemos, no obedecemos ya a ningún ser humano determinado. Pero el más fuerte nunca es lo bastante fuerte para ser siempre el Señor, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. La legitimidad del Estado moderno se lleva a efecto mediante lo que ahora entendemos por derecho, es decir, la pretendida expresión de la razón aplicada al ámbito bien definido de la ley. Esta absoluta necesidad de legitimación a toda costa pone en evidencia la fragilidad del poder político que no cuenta con el consentimiento del pueblo. No hay Estado ni gobierno que pueda resistir la oposición popular. No se trata de derechos o de moral, sino de fuerza física al desnudo. De ahí su solapamiento con la nación, sus esfuerzos cada vez más universales por legitimarse democráticamente, su empeño por convertir a los súbditos en ciudadanos con los que pueda mantener y superar la necesaria y biunívoca relación que constituye la exclusiva unidad posible en una sociedad dividida, por hacernos creer que él, el Estado, es el pueblo.
práctica como contrapunto. Hemos definido la actividad política para mostrar simultáneamente que no hay política vasca en absoluto, pues la violencia implícita en la estrategia imperialista no encuentra oposición cualificada. Incoada en monopolio tras la postrera victoria militar del imperialismo, discurre como por inercia a través de cauces institucionales entonces establecidos y nunca sustancialmente modificados. La guerra, expresión suprema de las contradicciones que corroían la totalidad social que estamos analizando, recrea el sujeto político vasco con objetivos y estrategia propios. Ellos nos han transmitido su amor al pueblo y a la libertad. Nos sentimos orgullosos de todos y les estamos profundamente agradecidos. También hemos conocido a quienes les traicionaron. El gobierno vasco no perdió del todo sus señas de identidad bajo la presidencia de Aguirre. Aguirre murió en 1960 y en abril del año siguiente se firmó un acuerdo conocido como Unión de Fuerzas Democráticas, que vaciaba totalmente de contenido político estratégico a la institución del gobierno vasco. Deja de representar al sujeto político vasco para convertirse, cual nuevo caballo de Troya, en un órgano al servicio del imperialismo. Y todo ello con la venia del PNV y del denominado Gobierno vasco en el exilio. El Pacto de Múnich de 1962, donde además los delegados que representaban al País Vasco hicieron oídos sordos ante las denuncias de la traición que se estaba consumando. El incremento constante del sentimiento y la voluntad combativa del pueblo topan con un incremento continuado también de la traición de aquellos a los que el pueblo consideraba sus dirigentes. El prestigio casi mítico de siglas y gestos juegan un papel importante. La oposición democrática en España prácticamente no existe. Aducirán como credencial más importante su activa e imprescindible participación en el debilitamiento y reducción de la oposición estratégica vasca, vía PNV principalmente, pero también vía ETA. Hace tiempo que son agentes del régimen totalitario vigente. La muerte de Franco nos coge, pues, en esa delicada situación. La exigencia de un régimen autonómico inmediato era la condición mínima para constituir al pueblo vasco en sujeto político frente al imperialismo. En realidad, la actitud adoptada por los denominados partidos políticos vascos pilló por sorpresa a los propios españoles. La traición se ha consumado. La máquina uniformadora del Estado prosigue su labor sin encontrar resistencia organizada. Los denominados partidos políticos vascos o navarros han hecho una magnífica labor de demolición y allanamiento.
lo que nunca hubiera conseguido el nacionalismo español directamente, a cuerpo descubierto, lo ha logrado con su colaboración. El Estado moderno. El Estado moderno empieza a gestarse cuando la fuerza física, que está en la raíz del poder social y que de siempre ha constituido su infraestructura, pero que durante siglos era perceptible solo como mero atributo inseparable e indistinguible realmente del poder social, inicia un proceso de institucionalización autónomo y diferenciado. La condición humana permanece, pero la sociedad y cada una de las instituciones y elementos que la componen cambian sin cesar. Es lo que le ocurre también al Estado. El Estado, desde su aparición, es una organización que mediante la violencia genera, mantiene y ahonda la división de la sociedad y establece un nuevo ordenamiento acorde con los intereses o deseos particulares de quienes lo controlan. En un territorio que considera patrimonio o jurisdicción exclusivos, ha conseguido concentrar en sus manos los recursos armamentísticos y de otra índole suficientes para dotarse de una duradera ventaja comparativa en el uso de la fuerza física, ventaja de la que se sirve para doblegar y mantener a raya la resistencia, violenta también, de los que serán sus súbditos y obligarles a vivir bajo su ley, es decir, bajo su organización y su cultura. Dada su intrínseca naturaleza reaccionaria, sus avances hacia la tiranía están en relación inversa a la resistencia que se le ofrece. La soberanía es la piedra angular sobre la que se erige el edificio conceptual en el que el Estado moderno ha sido aprehendido, y el Estado que se piensa así como soberano actúa de forma diferente del que no se concibe como tal. El Estado, para la ciencia política moderna, está implícito en la relación de mando mediante la que se ordena totalmente el conjunto de relaciones sociales que se dan en un territorio determinado. El criterio utilizado para diferenciar y aislar los fenómenos políticos del resto de fenómenos sociales dibuja necesariamente un escenario piramidal como única configuración posible, sin otra alternativa que el caos. A quien ocupe el vértice de esa pirámide se le considerará en adelante príncipe o soberano, mientras que el término soberanía servirá para referirse a una característica esencial de la organización o estructura política que la pirámide permite visualizar. Por consiguiente, el gran descubrimiento de estos siglos consiste en poner todo el poder político de un pueblo en manos de una organización suprema, diferenciada y centralizada, que controlará y administrará en lo sucesivo dicho poder en régimen de monopolio, a través de agentes adecuados y debidamente coordinados que componen el gobierno y o aparatos del Estado. Estado e imperialismo.
Desde que el Estado existe, aunque su figura apenas sea directa e inmediatamente perceptible, quien está al frente del mismo es siempre, irremisiblemente, genocida y o etnocida. El edificio del Estado se sostiene y justifica a nombre del orden y de la paz, y por tanto, no puede albergar ningún género de reparto o multiplicación del poder, porque éste conlleva siempre peligrosas e inadmisibles confrontaciones y resistencias en el seno de cualquier conjunto referencial humano, territorialmente delimitado y percibido en perpetuo estado de guerra de todos contra todos. El Estado, por la propia naturaleza del poder que ejerce, es tirano, despótico o totalitario. Lo es en primer lugar respecto al pueblo en el que se ha erigido o ha sido erigido como tal, al que, si puede, tratará de liquidar, engullir y suplantar. En segundo lugar, por medio de la violencia y o el engaño, intentará también extender ese dominio sobre otros pueblos u organizaciones políticas, estatales o no. Esta vertiente de su congénito despotismo puede ser calificada en sentido amplio de imperialismo. El derecho de autodeterminación de los pueblos marca la línea que separa la fuerza del derecho, la guerra de la paz, el caos del orden, la constitución legítima de la ilegítima. El Estado moderno, máximo exponente de la entronización de la fuerza física, que busca siempre monopolizar como agente o instrumento ineludible, nos sitúa en una encrucijada que señala solo dos direcciones: democracia, la fuerza al servicio del derecho, o totalitarismo, el derecho como máscara de la fuerza. En el seno de una sociedad democráticamente organizada, existe una evidente y contrapuesta tensión entre su democracia interna por una parte y su agresividad imperialista por otra. Pues el conjunto de derechos u obligaciones que el Estado democrático reconoce institucionalmente a sus ciudadanos en su homeland original deberían reconocérseles también a los habitantes de los territorios conquistados. Como esto es objetivamente imposible en una relación imperialista, los recortes en los mismos y los nuevos métodos y tareas que el Estado practica en el exterior acaban contaminando las propias instituciones internas. Los estados democráticos, cuando ven en peligro las libertades o derechos de las que aún gozan, pueden considerar poner fin al mantenimiento de un imperio. Otros, aquellos en los que la democracia o nunca ha existido o ha ido debilitándose por uno u otro motivo hasta desaparecer por completo, dan rienda suelta a su intrínseca naturaleza despótica que en el mundo actual desemboca obligatoriamente en alguna forma de totalitarismo. Y si las circunstancias lo requieren, en imperialismo. Totalitarismo versus democracia.
En la modernidad, las naciones que más temprano se convirtieron en modelos clásicos de una u otra de dichas formas de organización política fueron Francia e Inglaterra. El Estado español trató durante mucho tiempo de imitar el modelo francés, cuya perfección y efectividad totalitarias no ha cesado de envidiar. Navarra, por otra parte, acosada desde muy pronto por sus dos poderosos vecinos y enemigos, desarrolló a partir de finales del siglo IX una forma de reino unido de carácter democrático, federal o confederal, que en los tiempos en el que el Estado moderno empieza a adquirir contornos definidos, chocará frontalmente con el monismo centralista y la consecuente pretensión imperial y homogeneizadora hasta el genocidio de España y Francia. La plena recuperación, consolidación y adecuación a los tiempos de su propio Estado es, por un lado, la única garantía de supervivencia y continuidad histórica para este pueblo, pero además debe constituir sin alternativa posible su objetivo político inmediato. Los intentos por sustituir este objetivo por otro en nombre del posibilismo, de la táctica inteligente del pragmatismo, etc., revelan en la práctica una flagrante contradicción y en términos políticos son sinónimos de colaboracionismo y alevosía. Aquí y ahora, nuestra respuesta al secular acoso imperialista no puede ser otra que el de mantenernos firme y democráticamente unidos en torno a la defensa de nuestra nación y del Estado que erigimos hace más de 10 siglos y al que nunca hemos renunciado ni tenemos intención de renunciar. En torno a este objetivo, y solo en torno a él, es posible reunir y organizar hoy en territorio navarro la suma de fuerzas democráticas suficiente y necesaria para irrumpir con garantías, con la cualificación y en la cuantía requeridas en la arena política. La agresividad es una característica inseparable de la condición humana, del mismo modo que la guerra pertenece indefectiblemente a la estructura de la sociedad en general. Una vez que un Estado ha irrumpido en escena, la existencia de los demás es inevitable. Todos los pueblos se ven en la disyuntiva de adoptar y adaptar a su propia realidad social la esencia de la nueva formación política o desaparecer. En el seno del Estado democrático, solo la relación de fuerzas entre gobernantes y gobernados decide el carácter de la formación estatal correspondiente, su nivel democrático. Pero la representación se ha convertido en muchas ocasiones en una trampa mortal en la que el pueblo apenas ha reparado, aceptando ingenuamente que el sistema electoral es condición necesaria y suficiente de poder popular. De ahí que las naciones y los estados que combaten por su emancipación constituyan todavía hoy la vanguardia de la democracia, es decir, del respeto efectivo de los derechos humanos, de la paz y de la seguridad en el mundo.
por el contrario, quienes de una u otra manera se oponen a dichos procesos son objetivamente enemigos de la libertad, enemigos de la paz, enemigos de la humanidad. Hoy, la actitud práctica de los pueblos ante el fenómeno imperialista revela, mejor que ningún otro criterio, el verdadero carácter democrático o totalitario de su constitución. Por sus obras les conoceréis.